Lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia un precipicio de la montaña donde estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Muy buenos días. Ya casi estamos a la mitad del tiempo de Cuaresma. Lo que quiere decir es que en este proceso de conversión o en las metas que nos hayamos puesto durante este tiempo de Cuaresma para mejorar como personas, ya estamos a la mitad. Ya estamos acercándonos más a lo que queremos. ¿Cierto? Espero que sí, porque la idea es llegar a la Pascua con un corazón nuevo, con una actitud totalmente diferente, transformada, siendo mejores, muriendo al hombre viejo, diría San Pablo, para que en la Pascua pueda resurgir una nueva persona, un hombre nuevo, con el poder del Espíritu Santo. Que no se nos pase ningún día de la Cuaresma, porque la idea es vivir esta jornada y hacernos cada vez más fuertes. Quizás un solo día no va a marcar la diferencia, pero así como en el gimnasio es la perseverancia en cada día a la hora de hacer los ejercicios que hacen que podamos crecer en calidad de vida, que podamos tonificar el músculo, así como en la oración, que podamos crecer en una nueva relación con Dios. Creo que particularmente el Evangelio que escucharemos el día de hoy en la misa nos va a hablar de una actitud que tenemos que cambiar en todos nosotros, porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el estar atento a la palabra de Dios, porque muchas veces nos acostumbramos a ella, que ya no le prestamos el mismo interés o la misma atención. Escuchemos lo que el Evangelio nos dice el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Qué fuerte ha de haber sido estas palabras para los que escuchaban a Jesús. Sabemos que precisamente en su propia tierra, Jesús no pudo realizar muchos milagros por la falta de fe, porque dudaban de él. Sabemos por otro texto que al principio se sorprendían de la sabiduría
Pero después empezaban a reflexionar y a preguntarse entre ellos, ¿pero que no es este Jesús el hijo de José, el hijo de María? ¿Que no es el que estuvo con nosotros? ¿De dónde ha aprendido todo esto? Y Jesús no pudo realizar ahí muchas obras. En este evangelio, Jesús es quien toma la palabra y va a hablarles muy fuerte a ellos, diciendo, yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. La palabra profeta es aquel que habla de parte de Dios. Y seguramente es fácil poder escuchar la voz de Dios a través de un extranjero porque no conocemos nada de él, a través de un desconocido. Pero si Dios me va a hablar a través de un familiar, a través de un amigo, qué difícil es poder escuchar a Dios. Y estoy casi seguro que la mayoría de las veces que Dios trata de hablarnos a nosotros es precisamente a través de nuestra familia, a través de nuestros papás, a través de nuestros hermanos o de nuestros amigos. Pero nos rehusamos a creer en eso. Yo no sé, quizás es parte de la naturaleza humana, parte de la concupiscencia, parte de nuestra rebeldía humana, que nos cuesta creer que a alguien le va bien. E incluso pensar que Dios lo va a usar para hablarme es algo que está muy fuera de nuestra imaginación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como esta? ¿Te enteraste que fulano de tal ya no toma? ¿Y qué es lo que contesta alguien por ahí? Ahorita, espérate a que tenga un problema. Pareciese que esperamos de los demás lo peor, en lugar de esperar que puedan mejorar. Ahora, si se trata de escuchar a Dios a través de ellos, es lo que le pasó a Jesús. Jesús mismo, Dios mismo, estaba hablando a través de ellos en Nazaret. ¿Y qué era lo que sucedía? Que la gente no creía en Jesús. Jesús dice, es que nadie es profeta en su tierra. Y les empieza a hablar de Elías y lo que sucedió en aquel entonces. Pues la gente con mucha razón se enojó porque el mensaje era directo para ellos. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Que cuando Dios nos habla directamente o cuando alguien nos dice, es que esto y esto y esto está mal en ti por esto y esto y esto, es como si le pusieran limón y sal a la herida. Creo que este evangelio lo que busca es que veamos nuestra actitud. Y no solamente a nivel personal, sino a veces a nivel de amigos, a nivel familiar o a veces hasta a nivel nacional. Porque muchas veces estamos tratando de criticar y de destruir siempre al que está enfrente, sin ponernos a meditar que quizás tenga razón. Usualmente doy un ejemplo al final del video. En esta ocasión quiero usarlo en este momento porque nos va a ayudar a entender más esto que significa nadie es profeta en su tierra. Porque el problema no es el profeta, el problema son sus conciudadanos que se rehúsan a escuchar la voz del profeta. El profeta lo único que hace es prestarle los labios a Dios. La palabra es de Dios y hay que escuchar la palabra sin importar quién es el que la está diciendo. El problema no es el profeta, sino los conciudadanos que se rehúsan a escucharlo. Era Jesús mismo quien les hablaba. Te cuento esta historia, que es más ciencia ficción, es más fábula que real, pero ciertamente grafica muy bien el punto al que quiero llegar de revisar nuestra actitud como personas antes de descalificar a alguien. Dicen que un hombre quería prepararse un caldo de langosta. Él quería cocinarlo, pero quería que fuera la langosta más fresca, así que fue a un lugar en donde venden mariscos para comprar la langosta viva y poder él cocinarla en su casa, matarla y que fuera fresca ahí en su plato. Cuando llega a la tienda esta de mariscos, él le pregunta al vendedor, oye, quiero comprar una langosta viva.
Y el vendedor le dice, ¿y de qué nacionalidad la quiere? Y el hombre dice, ¿nacionalidad? Yo no sabía que las langostas se vendían por nacionalidad. Y aquel hombre le dice, oh sí, claro, en la nacionalidad depende del tamaño, del sabor, de la fuerza, de la textura, incluso de la carne. ¿De qué nacionalidad la quiere? Y aquel hombre le dice, ¿me las podrías enseñar? Porque la verdad es que soy nuevo en esto y no sé qué es realmente lo que quiero, cómo poder explicarlo. Y el hombre le dice, claro que sí, pase, aquí las tenemos. Y tienen varios vasijas o estanques en donde las langostas están adentro y están tapados los estanques, excepto el último. Y aquel hombre empieza a verlas y le llama la atención el por qué el último estanque no está tapado. Y le pregunta al hombre, oye, ¿qué de especial tienen aquellas langostas que no están tapadas? Y el hombre le dice, es que resulta que esas langostas de esa nacionalidad no se escapan. Y el hombre le dice, ¿cómo que no se escapan? Y dice, sí, no se escapan. Las langostas quieren ser las primeras en salir y cuando ven que una langosta está tratando de salir antes que ellas, inmediatamente la toman y la bajan. Porque si no son ellas las primeras que salen, no dejan que ninguna otra langosta se escape. En cambio, las otras langostas de las otras nacionalidades, cuando ven que una langosta está a punto de salir, lo que hacen es empujarla y ayudarla a salir. De tal manera que cuando ésta está afuera, se siente muy agradecida y voltea para ayudar a las otras a salir. De tal manera que en cualquier momento se nos pueden escapar todas. Pero eso no sucede con las de aquella nacionalidad. Las de aquella nacionalidad siempre están batallando, porque o son ellas las primeras que salen o no sale ninguna y por consecuencia ninguna sale del estanque. Se quedan siempre ahí. Ningún profeta es profeta en su tierra. El problema no es el profeta. El problema son los conciudadanos que no quieren escucharlo. A veces eso nos sucede mucho e incluso hasta en la iglesia. Nos resistimos en tener a alguien como autoridad. Cuando hay votaciones para que uno del grupo sea el jefe, a todos estamos refunfuñando porque no queremos que nadie sea nuestro jefe. No queremos tener autoridad, no queremos que nadie coordine. Preferimos vivir en el desorden o en el estanque en lugar de aceptar la dirección de uno igual que nosotros. El problema no es el que nos da la dirección, sino la actitud nuestra de no querer escuchar a nadie. ¿No será que eso nos sigue pasando el día de hoy entre nosotros? ¿No será que Dios nos está hablando mucho y muy claro, pero que nosotros por estar descalificando a todos, terminamos descalificando la palabra de Dios en lugar de darnos cuenta que es Él el que nos habla? Si Jesús lo dijo bien claro, refiriéndose a Él mismo y a su pueblo, si era Dios mismo quien hablaba a través de Jesús, ¿no nos estará pasando lo mismo? Que en este tiempo de Cuaresma, por no prestar atención, terminemos descalificando incluso la misma palabra de Dios. Es tiempo de Cuaresma. Es tiempo de que podamos sintonizar nuestros oídos al mensaje que Dios quiere darnos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que no se cansa de hablarnos y de pronunciar su palabra llena de amor a cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú fueras langosta, ¿de qué nacionalidad fueras? ¿Te tendrían que tapar? ¿O más bien tú eres de los que ayuda a otros a salir?
¿O más bien eres de los que nadie es mejor que yo? Es tiempo de que miremos nuestro corazón, que veamos nuestra alma como en un espejo, que veamos nuestra alma en el reflejo de Jesús para saber qué tanto somos nosotros los que tenemos que cambiar. La culpa no es del profeta, sino de aquellos que se resisten a escuchar la voz de Dios. Que tengas un excelente día.